Ahí está. Bueno, ya estamos acá, saliendo en vivo. Esperen que tengo que sacar esto finalmente. Acá estamos. Listo. En esta mesa híbrida que vamos a ver cómo sale esta cosa tan rara, lo tenemos a Arturo en Catamarca, que por cuestiones no pudo viajar, y lo tenemos a Rómulo Pianacci en un aeropuerto, viendo si se puede conectar, y a Aldo Prico en una sala de espera, en donde también va a ver después si se puede incorporar. Pero bueno, quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Natacha Cos. Esta primera mesa era, la pensamos como una mesa de expresidentes y presidentas de la asociación, así que por orden de aparición los tenemos a Jorge Dubati, Lucas Margarit y Viviana Díez y Arturo Herrera, que fue nuestro anterior presidente, pero nos había quedado pendientes. Nosotros con el último congreso de ATEACOM lo tuvimos en plena pandemia. Teníamos la valija armada para irnos a Catamarca a disfrutar del carnaval, y nada, tuvimos que desarmar la valija. Y nos faltó la parte del encuentro, nos faltó esta parte de tocarnos y querernos un poco, sobre todo porque ATEACOM cumplía 20 años de existencia, que la verdad que es un montonazo, ¿no? Gardel dirá que 20 años no es nada, pero para nosotros es un montón. Este año son 22, así que esta mesa homenaje a ATEACOM, a la existencia de ATEACOM y a la alegría de estos encuentros, la verdad que la queríamos reivindicar, y por eso decidimos hacer esta mesa de apertura colectiva con los expresidentes y presidentas que podían estar trabajando con nosotros. Y sobre todo también porque yo acá voy a hablar, digamos, en términos personales, pero estoy segura que mis compañeros y compañeras acá coinciden conmigo. Estamos en un momento crítico, por llamarlo de alguna manera, entre las PASO y las elecciones y el futuro balotaje, que sabemos que es algo que pasa acá en la Argentina, pero que también está bastante extendido en Latinoamérica, una mirada política que tiende a atacar la cultura, que tiende a atacar la educación, y si hay algo que nos convoca acá es eso, es la defensa de la cultura y la defensa de la educación. Nosotros acá en Argentina tenemos el privilegio de tener una universidad pública, libre y gratuita, en la cual estamos en este momento, en la Universidad de Buenos Aires, y nos parece muy importante defender ese lugar, así como nos parece muy importante y trascendental el rol de la cultura en la vida ciudadana. Así que nos parecía que reunirnos y estar acá y hacer este congreso, incorporar al campo de las artes, incorporar al campo de las ciencias, que es el otro lugar tremendamente atacado en esta campaña, y convocar al aspecto, digamos, de la educación, y sobre todo la educación superior, libre, universitaria, que tiene nuestro país, era una oportunidad también para plantarnos y defender esos derechos adquiridos que la verdad nos parece que no está bueno ceder, no está bueno negociar, no está bueno poner en cuestión, ¿no? Sino todo lo contrario, sino profundizar y seguir buscando más derechos en esta dirección. Entonces, esa mirada que queremos dar desde ATEACOM reúne nuestro trabajo en la enseñanza, nuestro trabajo en la investigación y nuestra incorporación del campo de la cultura muy directamente a través de las obras de teatro con las cuales vamos a estar vinculados durante todo el congreso, y con el enorme agradecimiento de hospedaje que nos da la Universidad de Buenos Aires, pero también el Instituto Nacional del Teatro, que a través de subsidios nos permite a nosotros brindar a todos los integrantes del congreso entradas accesibles para el teatro, y hacer un congreso prácticamente gratuito, con un arancel realmente muy bajo, porque la idea para nosotros es que todos y todas puedan participar,
Y eso es posible, la verdad, con la presencia del Estado en la educación, en la investigación y en la cultura. Así que, bueno, no quería dejar de decir esto en la mesa de apertura, y a mí me parecía interesante poder trabajar en diálogo con los compañeros y las compañeras, un pensamiento alrededor de qué pasó con el teatro y con la investigación del teatro en estos últimos 22 años de existencia de ATEACOM. ¿Podemos aplaudir? No. Adelina, totalmente. Pero vamos a dejarla para después. El silencio total. Me alegro, me alegro. Agregar algo a lo que decías, la continuidad. Yo creo que la continuidad como forma de resistencia hay que mantenerla bueno, y seguir justamente en ese camino. Sí, y 22 años es un montón de tiempo. Una continuidad importante. Sí. En donde, digo, desde el Congreso nosotros visibilizamos los campos teatrales, porque vieron esta cosa tan extraña que tenemos en el país, y creo que en Latinoamérica en general, de que conocemos mucho más lo que pasa en el Teatro de Inglaterra que desde Buenos Aires lo que pasa en el Teatro de Jujuy, que lo tenemos realmente mucho más cerca. Eso fue un palo para mí. Y no hablar de mí. Hubiesen hecho Francia. De hace 20 siglos. No, pero me parece Sí, que el Congreso también es un lugar para dialogar sobre eso y para enterarnos de eso, ¿no? Porque si hay algo que está realmente muy obturado, son los canales de comunicación. Con todas las posibilidades que tiene la tecnología, así todos los canales de comunicación para la transmisión de este conocimiento son realmente poco amables, por decirlo de alguna manera. Así que a mí me gustaría que nos cuenten la experiencia desde el primer congreso hasta todos los que pasaron por sus manos. ¿Cómo ven ustedes esta distribución de la información, el crecimiento en los campos de investigación, la incidencia en la educación, no sé, como cada uno los vea en sus territorios? ¿Hablamos al micrófono o no hace falta? Me parece que se escucha. ¿Se oye bien? Sí, sí. Están fuertes. Bueno, a ver, a mí me toca largo yo, porque yo fui el del primer congreso, un poco el culpable de la cosa. Voy a ser muy breve, pero yo empecé como auxiliar de investigación en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas, acá en el primer piso, el instituto fundado en 1923 por Ricardo Rojas. Empecé como muy joven investigador y ahí me pongo en contacto con el Boletín de Literatura Comparada que publicaba la Universidad Nacional de Cuyo, que sigue publicando la Universidad Nacional de Cuyo, a través del Centro de Literatura Comparada, que en aquel momento dirigía el querido doctor Nicolás Jorge Dorfheim, gran especialista especialmente en literatura en lengua alemana. Y me toca viajar en el año 87, me acuerdo, por primera vez a Mendoza, para un congreso nacional de literatura argentina, y le pido una reunión a Dorfheim, porque desde que yo leía el boletín me surgía la necesidad de hacer lo que él estaba haciendo con literatura comparada. Estoy hablando de los años 80, hace muchos años, pero llevarlo al campo de lo que era mi investigación, que era el teatro, lo que humildemente uno proponía como teatro comparado, ¿no? Bueno, tuve la dicha de que el doctor Dorfheim me recibió en el Centro de Literatura Comparada, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Tuve la dicha de que me adoptó como investigador del instituto, pasé a ser una suerte de miembro correspondiente, me apoyó muchísimo, digamos, en esta iniciativa de empezar a trabajar el teatro comparado, y organizamos ya al año siguiente una primera jornada de literatura y teatro comparado en donde yo trabajaba en aquel momento, que era la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, una universidad nueva, la Facultad de Ciencias Sociales, digamos, en el camino, en el cruce de Juan 23
y Camino de Cintura, provincia de Buenos Aires. A partir de ahí empezamos a trabajar muchísimo con Durkheim. En el año, si no recuerdo mal, 1992, creamos con Durkheim la Asociación Argentina de Literatura Comparada, no de teatro, sino de literatura comparada. Fue con presencia de algunos representantes internacionales maravillosos, como Daniel Henri Payot, estaba, no sé, Darío Villanueva, Tania Franco Carvalhal de Brasil. Y lo que hicimos fue, digamos, a partir de ahí empezar a desarrollar unas jornadas especiales dedicadas a teatro comparado. Las primeras fueron en el año 95, 1995, se llamaban Jornadas Nacionales de Teatro Comparado. Todavía las seguimos haciendo anualmente para el mes de noviembre. Las primeras, recuerdo, fueron Shakespeare en la Argentina. Publicamos el tomo que se llamó Peregrinaciones de Shakespeare en la Argentina. Al año siguiente hicimos Beckett en la Argentina. Publicamos el libro también, y siguieron luego, bueno, no me acuerdo exactamente, pero Bertolt Brecht en la Argentina, Heiner Müller, Tadeusz Kantor, Peter Brook, Harold Pinter, entre otros, entre otras figuras, digamos, siempre con esta intención de jornadas nacionales de teatro comparado. Bueno, empezó a crecer con mucha participación, especialmente de las provincias. Y entonces dijimos, en el año 2001, dijimos, armemos la Asociación Argentina de Teatro Comparado. Esto se hizo en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Me acuerdo que estábamos en plena asamblea y llegan las noticias del Corralito. No digas esas cosas en este contexto. No me puedo olvidar, porque me acuerdo la gente descompuesta trayendo las noticias que decían, suponete, se pueden retirar solamente tantos pesos. Bueno, todo eso en medio del Congreso que le estábamos dedicando a Peter Brook en ese momento. Pero bueno, a pesar de todo, creamos la Asociación Argentina de Teatro Comparado y se encargó en el 2001 que el primer congreso se hiciera en el 2003. Así que bueno, organizamos desde la Universidad de Buenos Aires el congreso, y algo que surgió, y con esto termino, surgió como iniciativa, es que la sede fuera itinerante. Es decir, que si el primer congreso en el 2003 era el congreso de la UBA, digamos, en la UBA, luego tenía que pasar a otra ciudad. Y así fue que pasó a Mendoza, después pasó a Bahía Blanca, después pasó a Tandil, después pasó a Entre Ríos con Cristina Quiroga como presidenta en Gualeguaychú, luego pasó a Buenos Aires, volvió, después pasó a Bariloche, Rosario, Bariloche, es decir, todos los congresos los hemos, Mar del Plata, el congreso presidido por Rómulo Pianacci. Así que bueno, así un poquito empezó la historia, ¿no? Y nada más agregar que si en los comienzos del teatro comparado se planteaba de alguna manera, insisto, bajo la protección, digamos, de la mirada de Nicolás Jorge Durkheim, este gran profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, se pensaba una traspolación de la literatura comparada al campo teatral, y tomábamos como literatura comparada la definición de la Asociación Internacional de Literatura Comparada, que era el estudio de los fenómenos literarios en contextos internacionales y supranacionales. Ese fue un poquito digamos, el arranque. Ya en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, en medio del Corralito, se tomó un giro teórico por el cual ya no se empezó a trabajar como punto de partida la idea de nación, ¿no? Lo prenacional, lo postnacional, lo internacional, lo supranacional, sino la idea de territorio. Empezamos ya en el 2001
a trabajar la idea de territorialidad como principio fundante de los estudios comparatistas, ¿no? Que bueno, si después queda un poquito de tiempo, creemos que eso marca una nueva etapa en las discusiones teóricas dentro de los estudios de teatro comparado. Y a vos te tocó 10 años después. 10 años después, ¿no? el 5º congreso, y hay ciertos aspectos que hablaba Jorge que me parece importante retomar. Yo creo que el estudio del teatro comparado abre las posibilidades de la literatura comparada. No solo pensar una textualidad, sino también una materialidad, ya sea de la puesta en escena, ya sea la materialidad del objeto libro, etc. Y creo que esa materialidad es fundamental tenerla en cuenta para pensar también la noción de teatro comparado. En mi caso particular, por eso también el chiste, yo comencé a investigar junto con Laura Serrato la obra de Beckett. Soy profesor en este momento, profesor titular de literatura inglesa, que era la cátedra donde la profesora estuvo muchos años. Acaba hace unos meses de fallecer, lamentablemente. Y bueno, entré a estudiar teatro a través sobre todo de la obra de Beckett, en primer lugar, y creo que a partir de esta literatura inglesa no nos queda otra posibilidad de dejar de lado Shakespeare o Marlowe y los grandes dramaturgos del Renacimiento, incluso también del siglo XX. Creo que es un aspecto importante a tener en cuenta en mi formación académica en la facultad. En su momento, cuando organizamos en el año 2013 el 5º congreso, bueno, una de las posibilidades de pensar la territorialización tenía que ver incluso desde esa perspectiva. Como decía recién, me especializo en Beckett hace alrededor de 30 años, pero vengo investigando, formo parte de la Samuel Beckett Society, estoy muy beckettiano, y Beckett es un problema importante para pensar el tema del teatro comparado. Es un autor irlandés que escribe en inglés, pero que es un inglés lleno de irlandesismos y que a su vez en un momento determinado, durante la Segunda Guerra Mundial, comienza a escribir en francés, viviendo en París. Es decir, si pensamos, como decía Jorge, la literatura comparada o el teatro comparado desde lo nacional, ¿qué hacemos con un autor como Beckett? ¿A dónde pertenece? ¿A qué nación pertenece? Según los franceses, Beckett es un autor francés. Según los ingleses, Beckett es un autor en lengua inglesa, etc. Pero él era irlandés. Y Irlanda mismo lo rechazó, lo prohibió, lo censuró. Ahora no, ahora a Joyce o Beckett, que eran dos autores prohibidos y censurados, ahora los tienen con museo, etc., ¿no? Pero bueno, más allá de esas vueltas políticas. Y creo que es un aspecto que me permitió a mí también pensar la obra de Beckett en tanto investigador. Hablando de la evolución, esta que señalaba también Jorge, de pasar de lo nacional a lo territorial, hay ciertas discusiones y que tiene que ver con lo que señalaba Natacha también al comienzo. Hay ciertas discusiones que siento como que estamos invadidos por discursos ajenos a nosotros a veces, ¿no? Esto de conocer más qué es lo que sucede en el teatro francés, italiano o norteamericano, que es lo que sucede en nuestro país. Yo investigo mucho poesía también, y es un aspecto que me interesa también a veces relacionar. Y con la poesía pasa exactamente lo mismo. Es muy difícil saber qué se produce en poesía en Jujuy y demás. Ahora con las redes circula un poco más, pero igual es difícil de alcanzar un panorama más amplio. Y esta visión más global también están tomando o teniendo en cuenta en esos centros más canónicos académicos. En una de las Beckett Conference hablaban de una obra de Beckett que es Breath, que es un escenario lleno de basura, dura 30 segundos la obra, se prende una luz con un llanto y una exhalación y se apaga la luz, ¿no? Claro, y nadie había pensado, esto hace unos años, en el 16, si no me equivoco, claro, ahí dice basura. No es lo mismo pensar la basura en Suecia que pensarla en África, o pensarla en ciertos poblados de Latinoamérica. Entonces hubo toda una discusión, ¿cómo pensar la basura en esa obra de Beckett? Y a partir de ahí también se
se empezó a considerar otras visiones sobre la obra de Beckettiana. Es decir, que creo que este cambio que estoy proponiendo, que proponían en su momento, y que también fue llevado a ese grupo de investigadores de la obra de Beckett, también hace que tengan en cuenta nuestras posiciones frente a esa obra. ¿Y por qué lo digo? Y que creo que eso es un aporte importante de ATIACOM en mi formación y de ahí a este conjunto de investigadores. Ahora en la Samuel Beckett Society va a haber toda una parte dedicada a los estudios sobre Beckett en Hispanoamérica, por ejemplo. Abrimos con gente de México y gente de España una página y un grupo de investigación para los estudios de Beckett en español, y que creo que eso también posibilita estos diálogos y estas nuevas territorialidades con respecto al estudio, no solamente a la producción de obras, sino también al estudio académico. Y eso creo que también se puede proyectar a formas de pensar Shakespeare, o digo lo que conozco, que es mi tema, ¿no? Y obviamente a otras literaturas, ¿no? Sí, sobre todo Beckett, considerando lo temprano que llegó acá, lo temprano que se tradujo, lo temprano que se montó. Sí, absolutamente. Y la pregnancia, ¿no? Porque desde la década del 50 esta parte nunca dejó de estar en escena. Hace poco salió un libro, Global Beckett, sobre traducciones y demás, donde escribí un trabajo sobre Beckett en la Argentina y hablo justamente sobre todo ese proceso, y que aún hoy, no solamente las puestas, sino la novela de Lamberti, claro, por ejemplo, donde Beckett es personaje. ¿Y Vivi? Ay, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde los rincones sures bueno, del país del sur. No es tan lejos, no es tan lejos. Acá hay gente que puede dar cuenta que no. ¿Cuántos miles de kilómetros no es tan 1600, lejos? 1600. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación tan cálida a esta mesa y por las cosas que estamos compartiendo. Quería referirme a dos cuestiones que para mí son centrales en la relación personal e institucional que a lo largo de los años desarrollé subrayaba Jorge, un poco en su proyecto fundacional, ¿no? No podían repetirse las sedes, y entonces me acuerdo mucho de la TEACOM de Rosario, que fue la anterior a Mar del Plata, sí, donde en la asamblea, y cuando estábamos terminando, Jorge me dice, hay que ir a Bariloche. Queremos ir a comer chocolate a Bariloche. No sé qué va a pasar, porque aparte era para 4 años, ¿no? O sea, el siguiente ya estaba decidido que fuera en Mar del Plata, el otro en Bariloche. Y yo en ese momento pensé, ¿quién sabe dentro de 4 años dónde estaremos? Bueno, pero bueno, en ese momento, digamos, no tuve otra que decir que sí, digamos, también eso es cierto. Y era, digamos, un momento muy temprano de la Universidad de Río Negro, la verdad. Incluso la realización del Congreso, que fue en 2019, la universidad no había cumplido 10 años de vida, ¿no? Entonces, era, bueno, un desafío organizar un congreso así tan grande, vinculado al teatro, en una institución sin demasiada tradición de eventos académicos, o por lo menos claramente no de eventos académicos que vincularan al teatro con otras disciplinas, al teatro como un fenómeno vivo de la ciudad, ¿no? Digo, no era simplemente juntar ponencias. Claro. Esto quiero decir, que creo que esa es otra característica de nuestros congresos, ¿no? Que hay un esfuerzo claro porque el campo teatral del lugar donde sea que se realice el congreso tenga una presencia significativa. Entonces, en ese marco, bueno, con compañeras y compañeros muy queridos, una está acá, Miriam Álvarez, que va a ser expositora en el Congreso también, y otras que, bueno, otras personas que no están, pero uno que integra, por ejemplo, la comisión de este momento, que es Emanuel. Llevamos adelante la organización del Congreso 2019, que fue realmente una cuestión titánica, prácticamente. Movilizando elenco, gente no solo de Bariloche, sino de la zona andina, ¿no? Que es un poco la perspectiva de ese territorio. Porque la zona geográfica es muy grande. Porque es grande, y porque, por ejemplo, hay producciones que para nosotros eran relevantes y era importante tenerlas presentes, como por ejemplo las del Lago Puelo o el Bolsón, que son localidades que, bueno, no sé, Lago Puelo pertenece a otra provincia, por ejemplo, pero bueno, a la vez, en términos de cómo se arma y se constituye ese mapa,
su relación teatral fuerte es con Bariloche. Entonces, bueno, se presentó un desafío, digamos, de mucha magnitud, porque esta combinación de lo teatral, lo académico, fue, digo, como una tarea muy grande, pero muy satisfactoria, en parte no, digamos, definitivamente por el equipo que las compañeras y compañeros de la sede conformamos, porque si no, no hubiera sido posible. Y la realización de ese congreso, digamos, con todas esas dificultades, incluso en ese momento, estamos siempre haciendo unas referencias de corte socioeconómico, digamos, pero estábamos en el final del macrismo, con lo cual las condiciones económicas eran muy complejas también, ¿no? O sea, después no sabíamos lo que iba a venir, bueno, en ese momento decíamos, qué complicado, bueno, en fin. Entonces, bueno, digo, fue central la colaboración que también prestó la institución, pero que sobre todo tuvo que ver con el trabajo enorme de un montón de compañeras y compañeros. Y a mí me parece que la realización del Congreso de Bariloche efectivamente dejó sus huellas. Y en ese sentido fue muy importante para el desarrollo de la institución y del espacio particular de las carreras de teatro, que la sede tuvo desde su comienzo, pero que, bueno, por supuesto, como toda institucionalización universitaria del teatro tiene sus cosas, sus idas y venidas, y digamos, procesos a veces de evolución que no son lineales, sobre todo pensando en una posición periférica en cuanto a lo geográfico. Entonces, me parece que el Congreso de ATEACOM dejó huellas fuertes, digamos, en la sede andina en particular, en Bariloche, y en nosotros, digamos, como equipo, y eso tiene que ver con esa voluntad federal. No creo que haya otra manera de explicarlo. Con lo cual fue una dicha enorme contar con esa oportunidad, y de hecho, bueno, digo, algunas de las personas que están por acá presentes, pues ya está Agustín también, fue una alegría compartir con todos los y las que vinieron, pero más allá de eso, a nosotros nos quedó algo ahí, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y la segunda cuestión que quiero señalar es un tanto más personal, y tiene que ver con que saben o no saben, porque les cuento, que yo vengo de los estudios clásicos. Y la Asociación de Teatro Comparado en general me parece que brindó un lugar de inserción justamente para unos estudios que a veces se conciben como un poco aislados, filológicos, sesudos, digamos, en los imaginarios académicos, que creo que el teatro comparado como disciplina y un espacio acogedor como ATEACOM, digamos, que los encarna, porque son dos cosas diferentes, creo que se juega esto en los dos planos, abrió unas vías de comunicación entre los estudios clásicos y el teatro contemporáneo, que me parece que están en explosión y ebullición, ¿no? Y para mí eso es muy importante porque, bueno, más allá de una cuestión humana, digamos, y de los intereses que cada uno va expresando, y eso me parece que también se ve en el programa, digo, ¿no? También personas que son de los clásicos, pero que intervienen sistemáticamente en el Congreso y producen sistemáticamente para estas instancias que a la vez actúan como provocación, digamos, ¿no? De ir a mirar qué está pasando contemporáneamente con esos autores nuestros que tienen 25, 22 siglo. Nos hace, a mí, y esto es lo que me parece más importante, nos hace pensar nuevamente en nuestro objeto clásico, ¿no? Creo que eso es para mí lo central, pensar qué hace el teatro contemporáneo con esos textos y esos residuos, digamos, de la tradición teatral grecolatina. En realidad no solo tiene que ver con poder pensar lo contemporáneo, sino también con volver sobre lo que es más específicamente filológico, sin duda con otra mirada. Así que, bueno, agradecimientos enormes a las personas y a las dinámicas institucionales que las hacen las personas, sí, pero a veces sobrepasan a las personas. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Y le damos la palabra a Arturo, que lo tenemos desde Catamarca. A él le tocó el congreso más fácil, ¿no, Arturo?
Vos no tuviste ningún inconveniente de todas estas cosas que se estuvieron contando recién. Sí, bueno, antes que nada, ¿se ¿Hay oye? algún motivo para parar un segundito? Que me A parece que ver. hay que enchufar esto para que se escuche. A ver. Bueno, Espera que no veo. Opa. A ver, habla ahora. hola. No, menos todavía. Pará, le voy a poner. ¿Sí? ¿Se Ahí escucha en volumen. poquito? A ver. Porque está sin volumen. Sí, no, pero tiene que ser el volumen de Arturo. Sí. A ver, ¿tenés un micrófono más poderoso? ¿O hablar más cerca del micrófono? Hola, hola. Se Hola. escucha bajito, ¿no? Sí. Está pleno aquí. Bueno. No sé qué No, problema. le acabo de enchufar. Pero pará, perdón, voy a hacer masa una sola vez más. Listo. Y le acerco el micrófono al parlante. A ver. Habla Hola. Arturo ahora. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, pero bajito. No sé por qué tan bajito. Sí. No sé de dónde está saliendo el sonido. No. Era porque- mejor con el... Sí, pero no, ¿Se está escucha? absolutamente muteado. El micrófono sí. Sí. Pero es que me parece que no sale de la compu el sonido, porque tiene el cable HDMI. Ah, bueno. Masa una vez más. Dale. Y te prestamos mucha atención, Arturo. Dale. Hola. ¿Se Dale. oye? ¿Se oye? Bajito, pero se oye. Bueno, creo que no debe ser el problema de mi computadora, quizás sea la recepción ahí, posiblemente, ¿no? Bueno, antes que nada, quiero decir que me gustaría mucho estar ahí, presente, con ustedes, y no he podido viajar, tuve muchos inconvenientes, así que, bueno, agradezco también este lugar a través de la red. Así como Jorge quería ir a Bariloche, creo que también quería venir a Catamarca. Entonces, hizo fuerza para que la sede fuera en el 2021 acá en Catamarca. Eso nos queda claro a todos. Por supuesto que justamente nos pasó por encima la situación sanitaria del COVID y nos vimos obligados a hacer un encuentro, un congreso virtual, ¿no? Un congreso virtual. Fue dificultoso porque el ejercicio de la virtualidad no estaba, por supuesto, tan vigente como hoy. Así que mientras esperábamos que cada 15 días se diera una nueva noticia de que el COVID había mermado y que se podía hacer reuniones, se renovaba. Y se renovaba 15 días, 20 días, y cada 15 días, otros 20 días, dijimos no, directamente vamos a hacerlo. No sabíamos muy bien a qué nos conduciría. Sin embargo, creo que paulatinamente fue saliendo. La idea principal fue que pudieran venir en mayo, por ejemplo, a Catamarca, que son son días paradisíacos, creo, en Catamarca, no más que ese mes, y porque no hace calor, no hace frío, no hay viento, uno puede estar con una temperatura totalmente agradable. Bueno, no fue posible, pero finalmente lo concretamos de manera virtual, tratando de respetar todos esos espacios que en un congreso presencial se respetaban. Conferencias, ponencias, obras de teatro, y creo que fue saliendo bien, pero yo creo que salió bien por dos motivos. Principalmente porque he contado con Natacha, con Ezequiel Lozano, con Gisela también, por supuesto, personas que son de una gran eficacia y practicidad. Algo muy ajeno a mi persona, que suelo demorarme en todo, casi como en un mañana eterno. Entonces, ellos no, tenían una practicidad para ayudarme a decidir y para
montar toda la virtualidad, que creo que en ese sentido se hizo muy fácil ejercitar estas formas de congreso. Siempre me queda ese agradecimiento para ellos. Y justamente, como estábamos saliendo o en medio de una pandemia, porque uno hasta hoy no sabe si terminó de salir o no, pensamos que ya había muchos congresos que insistían sobre la pandemia, sobre el confinamiento, sobre la desgracia de este momento. Dijimos, vamos a dar una alternativa en el tema. Y ahí propusimos que el tema central fuera el carnaval, la fiesta, el rito, en definitiva, del carnaval. Y por supuesto, pensamos que era también un homenaje a Juan Oscar Ponferrada, con su obra, con su gran obra, con su obra maestra, El Carnaval del Diablo. Como fue catamarqueño, justamente unir todo. Esa obra, el tema, por supuesto, un tema no excluyente, y así logramos llevar a cabo el Congreso. Ahora todavía les estoy debiendo el libro, pero ya está en prensa. Nada más que acá hacemos todo al estilo norteño, muy lentamente. Bueno, personalmente, yo también vengo de las clásicas como Viviana, y valga también quizá una autorreferencia, no me gusta, pero debo hacerla. Yo me siento siempre en las dos puntas de la historia de la literatura, entre griegos y romanos y la literatura del noroeste argentino, casi, digamos, particularmente la de Catamarca. Son como los dos extremos. Y eso me llevó a mí también a ver las posibilidades que había entre una cultura que ha dado tanto a Europa y al mundo, y la otra punta de esa cultura que muchas veces parece meramente folclórica, dicho de manera peyorativa, ¿no? Pero justamente esa idea folclórica se une con una gran tradición clásica, y la literatura comparada, y particularmente el teatro comparado, es el que me permitió hacer ese diálogo constante entre la producción del noroeste, particularmente de Catamarca, y los clásicos griegos, los clásicos latinos, la comedia, la tragedia. Y la verdad que los resultados han sido muy enriquecedores, al menos para mí, al menos para mí. Y la posibilidad del ATEACOM justamente es hacer visible todo ese diálogo permanente del teatro de todos los tiempos, ¿no? Y de distintos territorios, por supuesto. Imagínense, uno piensa en el teatro del noroeste argentino y dice, ¿qué puede tener el teatro del noroeste argentino de la tradición clásica? Sin embargo, es sorprendente lo que se puede llegar a encontrar. Sobre todo pensaba en esto, ¿no? Los autores que yo estudio de la literatura de mi ámbito han tenido una formación, una educación formal muy fuerte. No todos académicos, pero sí una formación de escuela secundaria de corte humanístico. Entonces, cuando les tocó escribir una obra, dirigirla y demás, siempre había algo de clásicos greco-romanos en ellos. De manera que, bueno, creo que es la forma en que actúa la cultura, ¿no? De una forma dinámica. Muchas veces uno llama cultura a algo quieto, pero sabemos que la cultura es completamente dinámica, porque lo que se queda quieto muere. Entonces la vida se caracteriza por el movimiento.
y el teatro creo que es una de las artes que reúnen mucho movimiento, ya que tenemos lírica, narrativa, entre comillas, ¿no? Luz, silencios, música, los fenómenos populares que entran al teatro, y ahí uno no sabe si en un momento si está viendo una manifestación de un fenómeno cultural o está viendo una obra de teatro, y estamos en ese límite siempre tan enriquecedor que la literatura, que el teatro comparado permite dar cuenta. Yo también, como Viviana, estoy casi muy agradecido, completamente agradecido de haber tenido la oportunidad de estar al frente de un congreso de ATEACOM, porque no solo me ayudó a conocer gente a la que valoro muchísimo, sino también reunir a otras personas que vienen del teatro y que se conocieran entre ellas. La gente que me ayudó acá de Catamarca en la organización ha quedado sumamente agradecida por la oportunidad que hubo en ese momento de compartir, aunque sea de manera virtual, todo el conocimiento de los expositores y la calidez con que la mayoría se manejaba en las coordinaciones o en las ponencias. De manera que ahora estoy viendo, los veo a ustedes ahí, ustedes cuatro, que no solamente los quiero mucho, sino que tengo una hermosa comunicación con ustedes, de manera que también para mí ha sido enriquecedor. Y como Lucas también, él estudia la poesía, me pasa lo mismo a mí, ¿no? Me pasa lo mismo, y veo también cómo el teatro absorbe los demás géneros y les da una potencia distinta. A tal punto que cuando yo enseño algunas veces teatro, no lo leo como un texto común, lo leo de manera dramatizada y a mis alumnos, y trato de que la parte lírica se sienta como una poesía que viene de otro lado y que se perciba de otra manera también desde la lectura misma de una obra. Perdón. No fue un disparo, fue el celular de Jorge que se cayó. Bueno. Y bueno, y por último, porque si no puedo estar así hablando indeterminadamente, porque mis alumnos me conocen, y tenemos que poner despertador, algo muy importante. En Catamarca creo que el teatro es una de las artes que más continuidad tuvo. Yo tengo registradas obras de teatro y espectadores cuando aún en Catamarca no se escribía teatro, pero sí se representaba mucho. Y hasta hoy eso sigue ocurriendo de esa manera. La novela no ha sido así, la novela es escasa, la poesía es continua, pero los poetas son una isla en cada uno con su estilo, quizá hasta discontinuo. El ensayo casi es inexistente, pero la representación teatral es la que tiene mayor continuidad en Catamarca. Así que bueno, yo sumamente agradecido y termino por donde comencé. Me encantaría estar ahí compartiendo personalmente con ustedes. Muchas gracias, Arturo. Aprovecho porque me había olvidado que vos mencionaste a Ponferrada. Este año el Congreso lo hacemos en homenaje al aniversario de la creación de la ranchería, que depende de dónde nosotros decidamos tomar la historia, es uno de los inicios de la historia del teatro argentino, ¿no? Nuestro primer teatro municipal. Así que bueno, el homenaje
del Congreso es a la creación de la ranchería este año. Así que bueno, sin extendernos demasiado más, porque ahora vienen las conferencias de los dos grosos que tengo acá y tenemos que hacer un juego de las sillas. Quería simplemente agradecer a la increíble comisión directiva y comisión organizadora del Congreso, que es así como una comisión un poquito más grande, con la cual estuvimos y estamos trabajando al día de la fecha, porque vieron que estas cosas nunca se hacen de a uno. No solo hace falta mucho apoyo institucional, hace falta muchas manos en esto, así que quiero mencionar a Gisela Gaspuga, a Diana Calabrese, que está por allá, Emanuel Sánchez, Damasia Olivera, Luciana Opeso, y en la técnica, siempre en la técnica, Agustina Trupia, la diosa de las computadoras, que este es el grupito como más cercano y más íntimo, pero que estuvo poniendo y está poniendo el cuerpo y el trabajo. Y Luciano Percara, me olvidaba, que todavía no llegó. ¿Podemos aplaudir? A ellos sí. Que si el Congreso existe, es por ellos también. Así que, bueno, declaro oficialmente inaugurado el Congreso y cortamos 2 segunditos para reorganizar las sillas y ya arrancamos con las primeras conferencias. Muchas gracias por estar acá. Chao, Arturo.